Buenos días, clase de primero de eso. Estamos en la clase 1 de la semana 7 y vamos a ver exactamente la explicación del tema 10 y como sabéis estamos en Mesopotamia y Egipto. Entonces ya hemos pasado de la prehistoria, que es lo que vimos antes, vimos Paleolítico, Neolítico, Edad de los metales. Ahora vamos a ver las primeras civilizaciones. ¿Por qué es historia ahora? Porque hay escritura. ¿Dónde se inventa la escritura? Mesopotamia, 3300 a.C. aproximadamente. Luego, un poquito después, en Egipto. Bien, ahora podemos saber por la arqueología cómo vivían, pero con los textos también nos cuentan muchas cosas. Bueno, de Egipto y Mesopotamia seguro que sabéis cosas. Mi primera idea es que sepáis diferenciar la cultura de Mesopotamia, la civilización de Mesopotamia de la de Egipto, que tenéis más idea. Bueno, os voy a abrir aquí las explicaciones del tema 1, ¿vale? Bueno, primero, os voy a poner la pantalla completa. La tenemos aquí. Bien. Dicho esto, ¿qué vemos en la portada del tema? Bueno, esta vista de aquí, esta la tenéis muy, muy clara, ¿no? Muy vista. Son las pirámides de Egipto. ¿Las pirámides de Egipto cuáles? Bueno, en Egipto hay unas 100 pirámides, pero estas tres son las más famosas, ¿vale? Son las pirámides de Giza. Giza es un sitio que está al lado de, veis aquí al fondo los edificios, esto es el Cairo, esto es la capital de Egipto. Entonces, al lado del Cairo están las pirámides de Giza. ¿Qué eran estos tres edificios? Pues ya lo sabéis, eran las tumbas de los faraones. ¿Quiénes? Bueno, es Keops, Kefren y Miquerinos, ¿vale? Entonces está la Gran Pirámide, en orden. Es que se ve más grande esta, pero la Gran Pirámide es esta de aquí. Esta es Keops, eh, que Fren es la que le queda restos aquí arriba, y luego está Miquerinos, ¿vale? Pero la gran pirámide es esta. Entonces, Keops, Kefren y Miquerinos. Estas tres son las pirámides de las reinas, que se llaman. Y aquí hay enterrada la barca solar de Keops, que es ese edificio que veis allí, que se encontró hace unos años. La barca solar era para llevar el cuerpo difunto del faraón. Bueno, entonces ya sabéis que lo más famoso de Egipto eran los faraones, que se enterraron al principio en grandes pirámides hechas de piedra, ¿no? Que la veis aquí, los bloques de piedra. Bien, ¿quién es este señor de aquí? Bueno, lo conoceréis menos. Es un rey mesopotámico. Entonces, en este caso es Gudea de Lagash. Pero normalmente los reyes mesopotámicos se llamaban Lugal, ¿vale? O Patesi. ¿Y qué era el Lugal o el Patesi? En Mesopotamia era un rey sacerdote. ¿Vale? El que dirigía el templo, pero a la vez era el rey, dirigía el ejército. Eran reyes sacerdotes. Y si os fijáis, pues tiene ahí la escritura, ¿vale? Grabada en la piedra. Bien, ¿qué vemos en esta imagen? Bueno, pues vemos la típica imagen de Egipto, donde un arqueólogo con su ayudante está pues sacando la momia. ¿Quién es este? Este es el que descubrió Tutankamón. A Tutankamón lo habréis visto en los documentales de National Geographic o D-Max y fue un faraón muy joven, murió con unos 17 años en Egipto. Entonces se encontró su tumba a principios del siglo XX. Este hombre es Howard Carter, que es un arqueólogo inglés, con su ayudante. Y está pues sacando las capas, ¿vale? Una especie de tela que había encima del sarcófago del faraón. Esta es la máscara funeraria, la cara del faraón. Bien, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, pues tenemos aquí los puntos que vamos a ver. La primera semana, semana 7, vamos a ver estos tres puntos aproximadamente y ya la 8 veremos estos tres. Vamos a ver qué es el creciente fértil, la zona de los grandes ríos, vamos a ver cómo fue Mesopotamia, vamos a ver Egipto, de los faraones, y ya luego los otros tres temas de la semana que viene son temas de Egipto, pero más concretos, cómo se vivían los egipcios, cómo eran los dioses egipcios y qué tipo de edificios construían, los templos, las tumbas excavadas, las pirámides, vamos a ver todo eso. Bueno, nos vamos primero aquí,
¿vale? Entonces, como os he dicho, lo primero que tenemos que tener cuidado es no liarnos entre Mesopotamia y Egipto, ¿vale? Entonces, por un lado os he puesto aquí Mesopotamia y aquí os he puesto Egipto y os he puesto las imágenes típicas de uno y de otro. A ver, por ejemplo, este hombre que tenéis aquí, pues es Tutankamón, ¿vale? Tutankamón, veis que esta es su máscara funeraria en oro. Esto de aquí es el lapislázuli, que es como una especie de piedra azul, y esta es la máscara que tenía su momia, ¿vale? Entonces, el rey de Egipto es el faraón, ¿vale? Este es el Lugal. El Lugal es el rey sacerdote de Mesopotamia, ¿vale? Entonces tenemos faraones en Egipto y Lugal o rey sacerdote en Mesopotamia, ¿vale? ¿Qué es más antiguo, Egipto o Mesopotamia? Pues Mesopotamia, ¿vale? Si os fijáis, tiene un aspecto más arcaico las figuras de Mesopotamia más antiguas. Entonces, aproximadamente hacia el 3800, ¿vale? Tenemos pues los reyes en Mesopotamia, cuando en Egipto empiezan en el 3000, casi 800 años después. ¿Y cómo eran las ciudades egipcias? Bueno, pues aquí veis, esto es el río Nilo. Entonces el río Nilo pues tenía su puerto, tenía sus cultivos, tenía sus casas de arcilla, de barro, de adobe, y tenía sus templos en piedra, luego la esfinge y luego las tumbas de los faraones, las pirámides. En la época de las pirámides, la principal ciudad era Memphis, ¿vale? Donde hoy está el Cairo. ¿Cómo era la vida en Mesopotamia? Pues había dos ríos, Tigris y Éufrates, aquí vemos solo uno, y en medio estaba la zona donde estaban las grandes ciudades, que las conoceréis menos. Las ciudades más famosas es Ur y Uruk y Lagash, tiene unos nombres muy difíciles, muy raros, ¿vale? Entonces, los primeros mesopotámicos se llamaban sumerios, y los sumerios, su ciudad más importante, como os he dicho, es Ur, Uruk y Lagash. Esto, por ejemplo, es una reconstrucción que han hecho los arqueólogos de la ciudad de Ur. Entonces, la ciudad de Ur tenía un palacio real y en medio está esta construcción. ¿Esto es una pirámide? No. Esto se llama zigurat. Entonces, el zigurat es un templo escalonado con terrazas y el templo está arriba y se accede por una escalera, ¿vale? Hay escalera aquí y aquí. Y arriba subía el lugar, el rey sacerdote. ¿Qué construían los egipcios? Pirámides, ¿vale? ¿Son iguales? No, porque las pirámides para enterrar a un faraón es una tumba y el zigurat es un templo, ¿vale? Escalonado. Esto es para la ceremonia religiosa y esto es para enterrar al faraón. Son diferentes. Y además esto es de ladrillo y esto de piedra. Bien. ¿Dónde están las primeras civilizaciones que tienen reyes, que tienen templos con escritura, ejércitos? Bueno, en el creciente fértil. ¿Y eso qué es? Bueno, aquí vemos un mapa, este es Europa. Nosotros estamos aquí, España, Arnalcázar, Sevilla. ¿Veis ahí el puntero? Nosotros estamos aquí. Esto es el mar Mediterráneo. Navegamos por el Mediterráneo, Italia, Grecia, Turquía, y cuando llegamos aquí, ¿vale? Que es el final, que es Israel, pues tenemos a este lado lo que hoy es Irak, se llama Mesopotamia. Y aquí que está el río Nilo, tenemos Egipto. Bien, como esta zona hace una C, se la ha llamado creciente fértil, ¿vale? Incluye Egipto, Siria, Mesopotamia, todo esto. Está el río Nilo, el río Jordán y los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, veis aquí que pone el creciente fértil, porque es como una C. Vale, pues aquí es donde aparecieron las primeras civilizaciones y la escritura. Repito, Egipto, Valle del Nilo, Mesopotamia, dos ríos, Tigris y Éufrates. ¿Vale? El Tigris el de arriba, el Éufrates el de abajo. Bueno, pues como os he dicho, lo importante es que estas civilizaciones estaban, ¿veis las manchas amarillas? Rodeadas de desierto. Egipto, el desierto del Sáhara, y Mesopotamia, el desierto de Arabia. Vale. Lo que hemos visto antes, ¿qué es el creciente fértil o la fértil media luna? ¿Vale? Bueno, pues es una zona que tiene clima templado, aunque tiene el verano caluroso,
y eran llanuras que rodean los grandes ríos. Ya lo hemos dicho, Mesopotamia, Tigris, Éufrates, Egipto, el Nilo, ¿vale? Y Palestina tiene el Jordán. Pero nosotros vamos a estudiar Egipto y Mesopotamia. Entonces se le llama civilizaciones prístinas, también llamadas fluviales o hidráulicas. Fluviales viene del río, eran civilizaciones que surgieron al lado de un río, ¿vale? El territorio de Asia Menor que bordea el lado oeste del Mediterráneo recibe el nombre de Fértil Media Luna y acogió las civilizaciones egipcia y mesopotámica, para que sepáis qué significa. Mapa de Mesopotamia. Bueno, tenemos entre el mar Mediterráneo, ¿vale? Y tenemos aquí el Golfo Pérsico, que se llama así, pues entre el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico hay una gran llanura, que es muy fértil. ¿Por qué fértil? Porque la atraviesan, esa llanura muy plana, muy plana, muy plana, la atraviesan dos grandes ríos, que son el Tigris y el Éufrates. En esta llanura hay árboles, pero no mucho, casi todos son juncos, cañas, arbustos, por eso casi todo lo construyen con arcilla, con ladrillo, porque tienen poca piedra, está muy lejos, ahí en estas montañas, y tienen poca madera. Entonces, entre estos dos ríos, la zona de en medio, justo, Mesopotamia, entre dos ríos, pues surgen las primeras ciudades. ¿Veis aquí? Uruk y Lagash. Estaban los reyes sacerdotes de esas ciudades. Primero surgen como ciudades independientes, ciudades-estado, luego se forma un reino y cuando ese reino quiere conquistar alrededor se forma un imperio. Bien, ¿cómo es Egipto? Bueno, pues Egipto engaña, ¿vale? Porque si os fijáis, tenemos aquí el mar Mediterráneo, aquí el mar Rojo, ¿vale? El mar Rojo sonará de la Biblia cuando los judíos, Moisés abrió el mar Rojo para atravesarlo, ¿no? Eso lo comenta el Antiguo Testamento. Bueno, pues la geografía de Egipto tenéis que tener en cuenta que Egipto está en mitad del desierto del Sáhara, aquí pone desierto de Libia porque es parte del desierto del Sáhara. Y en mitad del desierto, que es casi rojo, que no hay nada, que hace muchísimo calor y que es todo roca y arena, se abre de repente una línea verde, como un oasis, que es el valle del río Nilo, ¿vale? Tiene forma de flor si veis porque aquí arriba está el delta del Nilo. El delta es que la desembocadura tiene forma de triángulo, ¿vale? Tiene varios brazos y esta zona es muy fértil. Cuidado porque la geografía de Egipto engaña. El Bajo Egipto está al norte y el Alto Egipto está al sur. ¿Por qué? Bueno, el Bajo Egipto es la zona llana que da al mar y el Alto Egipto es alto porque están las montañas, las cataratas, ¿vale? Egipto tenía las fronteras en primera catarata, segunda catarata, tercera, eran distintas cataratas que hacía el río Nilo, ¿vale? Ciudades importantes. Bueno, la capital de Egipto primero estuvo en Memphis, en el Imperio Antiguo, pero después, en una cosa que se llama Imperio Nuevo, se trasladó al sur, a la ciudad de Tebas, ¿vale? Donde hay unos templos muy, muy grandes. Bien, entonces, pues veis aquí que el desierto del Sáhara está atravesado por el río Nilo, que es el más largo del mundo, y nace en el lago Victoria, en África, y desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces es un río que va de sur a norte, ¿vale? Se desborda una vez al año, en verano, hay una inundación, invade el agua del río Nilo, el valle, y cuando se retira deja la tierra negra, que es el limo, que es fértil, como si fuera abono. Entonces siempre hay inundación, siembra, recolección. Eso todos los años. Y como sabéis está el Bajo Egipto que hemos dicho, que es la zona baja del delta, plana, y la zona montañosa del Alto Egipto. Bien. ¿Por qué aparecieron las primeras civilizaciones, los primeros estados, los primeros reinos en Mesopotamia y Egipto? Bueno, porque tuvieron que controlar los ríos y hacer obras hidráulicas. Entonces, dice aquí las primeras cuencas fluviales son los valles de los ríos, permitían una rica agricultura, ¿vale? Entonces esa rica agricultura empezó con poblados neolíticos, acordados de agricultores ganaderos,
pero la población se empezó a concentrar y esos poblados neolíticos se convierten en ciudades más grandes, amuralladas, con templos, palacios, artesanos, empiezan a tener un pequeño ejército. Hay una revolución urbana. Acordaos que en el 10.000 a.C. fue el neolítico, pues aproximadamente hacia el 4.000 estaban las primeras ciudades. ¿Qué más cosas? Esas ciudades producen excedentes. Excedente es que tú produces con la agricultura y la ganadería y el comercio, pero te sobra producción, que la puedes vender, como con el comercio. Entonces surgen los faraones o reyes muy poderosos que controlan la riqueza, ¿vale? ¿Cómo aparecen los reyes? Pues primero eran reyes sacerdotes y controlaban al ejército de guerreros para proteger a la población. Y poco a poco pues se convierte en una familia real. Aparecen los grandes imperios. Los imperios cuando esos reinos se extienden y con un ejército controlan alrededor. Habrá leyes para regular la vida social y se inventa la escritura y el cálculo, ¿vale? Para construir edificios, para dividir las parcelas, para registrar el pago de impuestos, los almacenes. Bueno, aquí vemos que lo principal era la agricultura, ¿no? Que era la actividad más importante. Y que construían los regadíos, los canales, los diques, construían las acequias que hemos dicho, también tenían pues un sistema de compuertas. ¿Y qué cultivos tenían? Bueno, pues tenían los egipcios, por ejemplo, trigo y cebada, como nosotros, para hacer tortas de pan, y la cebada hacían una cerveza, muy parecida a la que tenemos aquí, a la Cruz Campo. Luego, los vestidos eran de lino. El lino, si tenéis vestido de lino, se arruga mucho, pero es más fresco que el algodón. Luego también comían legumbres, lentejas, con las que hacían pues tortas y hacían distintos postres y comidas. Y luego hortalizas, lechuga, cebolla, etcétera. Luego tenían vid y olivo, es decir, tienen aceite y vino. Y dátiles y luego la leche de los animales. Bueno, en Egipto, para evitar las crecidas del río, que a veces eran demasiado grandes y destruían las ciudades, pues había diques de contención y canales. Y así distribuían el agua, ¿vale? En los distintos campos, las distintas huertas, y la almacenaban para estación seca. Si veis ahí van almacenando. Utilizaban, por ejemplo, canoas hechas de papiro, ¿vale? Son con las cañas del río, hacían canoas, y esto se llama shaduf. El shaduf es como si fuera una polea con una bolsa de cuero para subir el agua de una zona baja a una zona alta, ¿vale? Lo veis aquí, como si fuera un ascensor de agua. Entonces una especie de grúa que coge el agua del río y la sube a los canales poco a poco. Veis aquí la imagen del shaduf. Aquí, imagen de una ciudad mesopotámica, ¿vale? Por ejemplo, la ciudad de Uruk. Bueno, pues la diferencia con las egipcias, hay una muralla, el paisaje es muy llano, que es la llanura de Mesopotamia, y aquí destaca el palacio real y en el centro el zigurat. Recordad, el zigurat es de ladrillo, es un templo para las ceremonias del rey sacerdote, no es una tumba, es un templo escalonado. Bueno, ¿cómo nacen las primeras civilizaciones? Pues hemos dicho que en los valles de los grandes ríos, en Mesopotamia, Tigris y Éufrates, en Egipto, el río Nilo, pues allí comienza a mejorarse con los canales y con los diques la agricultura. Excedente se produce de más. Se produce más porque cada vez se mejoran los sistemas de riego de la agricultura. Entonces aumenta la actividad económica y hay artesanía de cerámica, de metal, de tela y se comercia con otras ciudades. Aparece el Estado. ¿Esto qué quiere decir el Estado? Bueno, pues que ese que dirigía a los guerreros para proteger el poblado, la ciudad, se convierte en rey sacerdote. El rey sacerdote dirige un ejército y cobra impuestos para que ese ejército funcione. Y después empieza a construir el templo, el palacio, las murallas, ¿vale? Entonces, ese rey sacerdote pone normas, que son las leyes, ¿vale? Y así habrá, pues, los poderosos, que es el rey, los nobles, el ejército, y luego los campesinos, los artesanos. ¿Qué nuevos inventos habrá? La rueda desde el neolítica,
desde el Neolítico, junto con los barcos para el comercio, la escritura que se utiliza en los archivos de los templos, sobre todo, y el cálculo, las matemáticas, pues para el cálculo en los sistemas de canales y para la arquitectura y la contabilidad. El invento más importante, pues la escritura. Bueno, la escritura se puede decir que es la tecnología más importante de la humanidad. ¿Por qué? Porque las personas pueden cambiar, pueden manipular lo que dicen. Te pueden decir, no, yo dije una cosa o yo dije otra. Entonces, sobre las personas mentimos, pero la escritura no. Entonces, la escritura en la antigüedad era sagrada porque era una forma de que las palabras fueran eternas. Entonces las palabras quedaban fijadas para siempre y no era difícil manipularlas. Entonces es una forma de que la palabra de alguien o la forma de que la información quedara para siempre. Y era muy importante porque registraba esa memoria, ¿no?, que se va de las palabras. Entonces, ¿cómo nace la escritura? Bueno, pues nació en el 3500 aproximadamente, sobre todo en Mesopotamia. ¿Por qué? Bueno, pues los reyes sacerdotes necesitaban controlar, ¿vale? Pues por ejemplo, sus reinos. ¿Cómo? Pues los impuestos que entraban y que estaban en los almacenes, quién tenía la propiedad de las tierras, etcétera. Entonces todo eso se registraba en los archivos que tenían la escritura y marca el inicio de la historia, porque podemos conocer por los textos cómo era el pasado. Aquí veis la escritura cuneiforme de Mesopotamia, porque tiene forma de cuña, y la escritura jeroglífica egipcia, que son pictogramas, son pequeños dibujos que representan ideas, palabras o sonidos. Aquí veis un halcón, un sol, una estrella, un ojo. Hay aquí una especie como de garza, ¿vale? Entonces son en escarabajo, son los distintos jeroglíficos egipcios. Esto que veis aquí no es una mazorca de maíz, es un texto mesopotámico cuneiforme en un rollo. Dice, los textos contenían información económica, de propiedad, sobre las cosechas, sobre los impuestos, jurídica, había leyes, ¿vale? Los reyes pues marcaban leyes, pues el no matar, el no robar, el respetar a los dioses, empezaron a grabarse en piedra sobre todo las leyes para que todo el mundo las viera, las cumpliera y no se cambiara. Y también había textos literarios, había textos históricos, literarios, religiosos. Había, por ejemplo, este es el libro egipcio de los muertos. Aquí se representa el juicio final, cuando el difunto, que es este, va al juicio final ante, aquí está el dios Anubis, ¿vale? Que es el dios de los difuntos. Y aquí están pesando su corazón. Bueno, como hemos dicho, hacia el 3300 en Mesopotamia, 3150 en Egipto, aparece la escritura para fijar las normas, el comercio y los impuestos, ¿vale? Jeroglífico y cuneiforme. Ahora, en este caso, en la egipcia, como os he dicho, jeroglífico es escritura sagrada grabada en piedra. Y normalmente la jeroglífica es esculpida en la piedra de los templos, de las tumbas o del palacio real. Y representan sonidos, palabras o ideas, ¿vale? Hay muchísimos signos jeroglíficos. Y en realidad, pues representan en algunos casos algunas palabras con varios ideogramas, con varios dibujos, ¿vale? Como os dije antes, cuando veáis esto de aquí, esto es un cartucho real, ¿vale? Esto es Ramsés II. Este es el cartucho de uno de los faraones más famosos de Egipto, Ramsés II, que es uno de los faraones más famosos porque tuvo conquistas en el norte y el sur de Egipto y se dijo que tuvo más de 100 hijos, ¿vale? Y tuvo un reinado también muy largo. Bueno, pues dicho esto, nos quedamos aquí en la explicación de hoy con la escritura jeroglífica.